Buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a continuar el programa previsto. Me corresponde el honor de presentar a don Francisco Maruenda García. Este ilustre barcelonés, nacido en enero de 1961, es, como todos ustedes bien conocen, director del Diario de la Razón y alma mater de este congreso. Se trata, sin ningún género de dudas, de un personaje ilustre, sobresaliente de nuestros días, que ha sabido compatibilizar magistralmente sus ocupaciones docentes en el ámbito universitario con el ejercicio brillante de su actividad profesional. En el ámbito académico alcanzó el grado de doctor en Derecho, Periodismo e Historia. Ha desempeñado con gran magisterio su labor docente en las Universidades Autónoma de Barcelona, Abad Oliba CEU y Rey Juan Carlos de Madrid, y ha alcanzado una brillante experiencia investigadora, fruto de la cual son sus numerosísimos proyectos de investigación y publicaciones, Fundamentos de Derecho Constitucional, Los hechos diferenciales del constitucionalismo español y un largo etcétera, además de numerosas direcciones de tesis realizadas. Por lo que se refiere a su faceta profesional, tan solo reseñar que ha desempeñado puestos de primer orden en el mundo del periodismo, así como cargos de gran relevancia en los ámbitos empresarial y político, siendo director del gabinete en los Ministerios de Administraciones Públicas y también siendo director general de Relaciones con las Cortes. Toda esta importante trayectoria vital ha sido reconocida, además de con su nombramiento como caballero de diversas órdenes, con numerosas distinciones, entre las que sobresalen la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, las encomiendas con placa a la Orden del Mérito Civil e Isabel la Católica, la Antena de Oro, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco o la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Tiene la palabra don Francisco Maruenda, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos y director de La Razón. Muchísimas gracias. Además, me encanta que digas lo de la Universidad Rey Juan Carlos, a ver si entre todos conseguimos ya sacarnos el San Benito, que ya estábamos todos un poco hartos de ello, ¿no? Que en una universidad pública pues hayamos tenido esa circunstancia. Pero bueno, la verdad es que afrontar un tema tan apasionante como es la reforma de la Constitución y su vigencia, además teniendo aquí a uno de los mejores juristas de este país como mi buen amigo Cándido, da un poquito de vértigo, ¿no? Pero es verdad que ya en otras ocasiones he tenido oportunidad de escribir alguna cosa o de disertar sobre ello, ¿no? Y mostrar, y empiezo por el final, pues mi enorme escepticismo de que sea posible en algún momento hacer una reforma de nuestra Carta Magna, ¿no? Aparte, cuando elegimos el tema, precisamente pusimos la idea esta de la vigencia de la Constitución y oportunidad de su reforma, ¿no? Más allá de los conceptos teóricos, porque es verdad que el papel lo aguanta todo, la Constitución de 1978 es el resultado de un proceso evolutivo donde por fin conseguimos tener un texto constitucional, como muy bien reflejaba las palabras de Adolfo Suárez, de un texto que consiguió un consenso lo suficientemente amplio como para que la izquierda y la derecha hayan podido gobernar sin ningún problema en este país aplicando sus programas electorales, ¿no? Por tanto, la Constitución ha tenido esa característica que ha hecho de casa común, ¿no? Desde una perspectiva de concordia y donde con enormes dificultades, como se pudo, todo el mundo las conoce y vio que lo que era la realidad del año 75 y la realidad que finalmente fue. Es verdad que cuando comenzó el 75, bueno, comenzó el periodo, ¿no? Con la muerte de Franco, estaba todo lleno de grandes incógnitas. Y yo hago mías las palabras que decía mi buen amigo Adolfo, ¿no? De lo que realmente los esfuerzos que se hicieron, lo que representó y, insisto, las enormes dificultades, ¿no? Y cómo todo el mundo cedió muchísimo, porque al final el consenso es eso, ¿no? Es decir, las constituciones españolas, la Constitución canovista, el Acuerdo de Cánovas y Sagasta, pues tiene las características de ficción que todos ustedes conocen, pero el resto de constituciones
eran constituciones de una de las partes, ¿no? Entonces, una constitución donde, como pasó con la constitución mitificada del 31, ¿no? Pues son constituciones donde tienen elementos interesantísimos, apasionantes para cualquier jurista, cualquier historiador, pero representan la victoria de una parte sobre la otra, y entonces eso las hace absolutamente inviables, ¿no? Yo creo que siguen básicamente vigentes, ¿no? Muchos de los principios y valores que configuraron la Constitución del 78, ¿no? Hay que recordar, pues claro, el año 75, decía, muere Franco, ¿no? Y había una voluntad, ahí hubo dos grandes motores, eso yo siempre lo digo y a veces en algún debate se me enfadan, ¿no? Digo una serie de figuras muy importantes, pero es muy importante, es fundamental la figura del rey don Juan Carlos, ¿no? Sucesor a título de rey, como todos ustedes recordarán, príncipe de España, dentro de un régimen que era una dictadura y donde era una monarquía, es decir, una cosa absolutamente bastante extravagante, donde se concedían incluso títulos nobiliarios, ¿no? Es decir, bueno, forma parte de lo que es la realidad de España y de una España, como decía, muy compleja y donde los textos constitucionales habían actuado como un vaivén, ¿no? Habían ido de un lado a otro, ¿no? Por tanto, ahí había que afrontar en esa Constitución del 68, ¿no? Restaurar un régimen democrático que garantizara un nuevo sistema de convivencia, que fuera en paz y en libertad, que no hubiera conflictos, que no hubieran pues enfrentamientos, había enormes temores, y luego que esos temores, efectivamente, más allá de lo que fueron el intento golpista del 23 de febrero en la memoria de todos ustedes, ¿no? Pero que realmente pues España quería caminar en una nueva etapa, es decir, una etapa distinta a la que se había vivido hasta ese momento, ¿no? Y ahí había que hacer frente a una serie de temas muy claros, ¿no? La forma del Estado, monarquía o república, el tema de la educación, el tema de la religión y el tema de la distribución territorial del Estado, de la organización del Estado, que además es un tema, yo cuando estaba planteándome sobre qué disertar hoy tenía varias alternativas, ¿no? Entonces una de ellas precisamente era hablar sobre la evolución de la organización territorial del Estado desde la época romana hasta nuestros días, ¿no? Para entender lo complejo que era. Y a veces cuando se cuestiona pues el estado de las autonomías, yo soy un firme defensor de él, tan firme defensor que incluso mi tesis doctoral la hice en Derecho sobre ese tema. Es un tema que me parece que España es necesariamente un Estado compuesto, ¿no? Otra cosa es que tenga que haber lealtad constitucional y tenga que haber cohesión y que tenga que haber unos elementos de funcionamiento que hagan que estas diferencias que puedan existir no sean diferencias. Precisamente los hechos diferenciales en el constitucionalismo español y cómo la Constitución lo resolvía, ¿no? Es decir, que podemos estar unidos dentro de la desigualdad. Me gusta recordar, yo soy catalán, me siento profundamente orgulloso de serlo, me encantaría ser abulense de adopción, siempre lo digo, pero ser catalán es mi forma de ser español. Yo soy hijo de un padre y de una madre, lógicamente, pero que eran profundamente catalanes, tan catalanes que mis padres se casaron en Montserrat. Que vamos, más catalán, y me torturaban semana tras semana llevándome a ver las sardanas, ¿no? Y a bailar sardanas, cosa que no me gusta nada, por eso no me siento menos catalán, ¿no? Por tanto, esa enorme diversidad histórica que hace pues, que la evolución de España tan rica y tan compleja, con esos largos siglos de reconquista, tierra de Extremadura, extremo de los territorios frente a lo que era la invasión musulmana, etcétera, todo eso genera una enorme riqueza cultural, una diversidad incluso pues, alimenticia. Ayer estaba comiendo un cocido maragato y que me habían un cocido maragato y ostras, yo que además todavía soy muy caluroso, pero que estaba muy rico, por cierto, ¿no? Pero va recorriendo España y esa enorme riqueza cultural la vemos en el tema alimenticio, ¿no? Entonces los distintos tipos de cocidos, ya les gustaría a otros países tener la potencia, bueno, lo que pasa es que los españoles nos vendemos mal, ¿no? La potencia alimenticia, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿no? Lo bien que se come, ¿no? Y eso también refleja un poco que esta realidad no la puedes resolver con un Estado unitario, no tiene sentido, no la puedes resolver con una cosa que sea un Estado federal en el concepto que no reconociera pues, que fuera igualitario, ¿no? Que no reconociera esa diversidad de los digamos, hechos diferenciales, sino que tiene que esa complejidad pues, recogerse en un modelo que a mí siempre me ha parecido que estaba razonablemente bien, que es el Estado de las autonomías. A veces cuando se plantea la cuestión federal,
digo, ¿cuál es exactamente lo que va a aportar de nuevo, ¿no? Es decir, somos unos estados más descentralizados del mundo, ¿no? Con una autonomía política enorme, tan autonomía, que recuerdo cuando sucedió los atentados terroristas en agosto del año pasado en Barcelona, el entonces presidente del gobierno fue allí y no tenía ninguna competencia, era la comunidad autónoma. Entonces, en una situación pues bastante curiosa, ¿no? Casi tienes que ser acogido y tienes que ir a una delegación del gobierno ahí, dicho con todo el respeto, la delegación, que ya se me entiende la ironía, ¿no? Entonces, es un Estado que tiene muchas cosas, y en estos últimos años que hemos vivido, desde la aplicación de don Juan Carlos hasta hoy, que sí que habría que mejorar, ¿no? Y quizás alguna cosa habría que reformar también, ¿no? Pero la cuestión es lograr ese consenso, ¿no? Por tanto, la Constitución del 78 fue un sistema constitucional elaborado precisamente y aceptado sobre la base de un consenso político. Entonces, aquellos que defienden una reforma constitucional, a mí me gusta preguntarles, ¿existe hoy en día un consenso mínimo que permita a los partidos políticos sentarse y llegar a un acuerdo? ¿Existe? Si ya difícil fue el año 78, que recordarán todos ustedes las últimas negociaciones, aparte del presidente Suárez, lógicamente, con Felipe González, etcétera, las negociaciones de Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, pues imaginémonos lo que sería ahora, afrontando la crisis constitucional más grave que afronta este país, yo creo de verdad muchísimo más grave que lo que pasó el 23 de febrero, que es la crisis que estamos viendo en mi tierra, en Cataluña, con esa situación ahí, con el tema de la complejidad en el País Vasco, que es una situación que está ahí. Es decir, que es verdad que el PNV, como tiene el concierto económico, pues sin ámbito competencial amplio, no se plantea ningún proceso independentista. Esto me acuerdo, don Juan Carlos me decía, dice, claro, es que tus paisanos están en un callejón sin salida, ¿no? No acabo de entenderlo. Y entonces dice, en cambio el País Vasco una vez al año dicen que quieren ser independentistas y luego vuelven a la normalidad institucional, ¿no? Por tanto, eso es, si me permiten la ironía, a mí me gustaría que sucediera en mi tierra. Por tanto, la Constitución del 78 es una transacción entre diversos proyectos y planteamientos, organiza razonablemente bien los poderes del Estado. Yo sé que hay quien plantea y dice, no, es que habría que acabar con las autonomías. Hace poco pues me llegaba un manifiesto que planteaba eso. Digo, claro, es que eso, al margen de que sea bueno, malo o regular, es que es imposible. Entonces, hablar de imposibles me parece absurdo. Es verdad además que la gente olvida, es curioso, ¿no?, cuando se culpa del tema del Estado de las autonomías, ¿no?, desde algunos sectores, se olvida que los entes preautonómicos estaban constituidos antes de la aprobación de la Constitución. La gente lo olvida siempre. Digo, es que estaban prácticamente todos ya establecidos, ¿no? Es decir, por tanto, existía una voluntad. El grado de intensidad es difícil de determinar ahora, pero existía para que hubiera un proceso de descentralización territorial. Es decir, eso, vamos, está ahí. No hay más que recordar también que cuando se produce en el año 31 la aprobación de la Constitución y luego lo que se vive, pues el Estatuto de Cataluña en el 32, del País Vasco, el Estatuto que no llega a aprobarse de Galicia, pero había también un proyecto ya en Aragón, en Andalucía. Es decir, que la idea de una organización territorial pues es algo que está ahí sobre la mesa. El único elemento, en mi opinión, que es distorsionador con respecto a lo que se vive en otros países de raíz federal o así federal, es la existencia de partidos nacionalistas. Si no hay, Alemania no hay partidos nacionalistas y es un Estado federal, nadie va a pensar, vamos, yo creo que no hay nada más alemán que un alemán de Baden-Württemberg, de Schleswig-Holstein, de Baviera, donde sea. Todos son hasta si no llega a suceder lo que pasó con Austria, pues Austria era Alemania, vamos, nadie se va a ofender de lo que es una evidencia histórica. Austria era parte y lo normal es que hubiera sido Alemania. Es verdad que luego ahora esto ya ha ido evolucionando, pero bueno, pues se sentían profundamente alemanes. No creo que siguen hablando alemán, no ha cambiado eso, ¿no? Demasiado, ¿no? Bueno, por tanto, ahí tenemos una situación, un escenario donde desde que la Constitución se aprobó sin responder a una ideología dominante, sino a una voluntad, insisto, de consenso, que ha permitido que las distintas formaciones políticas hayan podido gobernar sin ninguna dificultad. Sí que es verdad que luego hay elementos que veremos brevemente que generan distorsión o que
hacen que sea, por lo menos a mí me resulta incluso a veces complicado de entender, ¿no? Pero que ahí está, ¿no? Es verdad que ahora estamos viviendo una crisis de valores, con situaciones de conflictos institucionales enormemente graves, donde la inestabilidad pues está ahí, estaba también en el gobierno anterior, sigue estando en el actual. Es una situación, es un gobierno legal, como no podía ser menos, ilegítimo, ¿no? Y esos planteamientos que a veces se dicen, pues no, es decir, un gobierno que sale. Otra del Parlamento, otra cuestión que hay que plantearse es normal que unas formaciones que han promovido un proceso de ruptura constitucional tan grave, que ya luego ya se puede opinar si es rebelión, si es sedición, es decir, que ya saben ustedes que el terreno jurídico pues es un elemento complicado. Yo tengo muchos amigos, compañeros, ¿no? Pues que las opiniones varían, ¿no? Es decir, no es una cosa, incluso pues algunos magistrados, ¿no? Que te lo plantean pues dudas, ¿no? Dudas no porque consideren que lo que sucedió no fue grave, ¿no? Pero claro, nos encontramos la paradoja que las formaciones políticas que promovieron ese proceso de ruptura en el grado que ustedes quieran establecer, pues se sientan en el Congreso del Senado y son decisorias, lo cual no deslegitima, sino, y lo digo, insisto en ello, ni mucho menos al gobierno actual, para nada. Me parece un despropósito de determinadas cosas que se dicen a veces, ¿no? No me parece, hay que aceptar las reglas de juego, las reglas son las que son, es decir, lo que las reglas no las podemos cambiar a mitad de partido, que no entiendo nada de fútbol, ¿no? Por tanto, ahí eso sí que es una cuestión que cuando se produjo, me acuerdo que estuve consultando a ver la duda, ¿no? Y no sería normal que esos diputados y senadores no puedan votar, porque si están apoyando ese proceso y no hay mecanismo legal que lo permita, ¿no? Pero me sigue pareciendo bastante una paradoja, ¿no? Luego hay cuestiones que se plantea si es necesario o no impulsar una reforma constitucional, qué entendemos por reforma constitucional, cuál es el alcance, qué hay detrás de una reforma constitucional, porque digo yo que si hay que plantear una reforma será para mejorar, porque la política tiene que servir para mejorar la sociedad, para hacernos avanzar. Y eso además en un momento donde desafortunadamente el ser político no tiene las características, y lo siento por los políticos que estén en la sala, y yo durante una etapa de mi vida pues tuve la suerte de estar en política y la verdad es que fue muy gratificante, pero ya no tiene incluso pues entre la gente joven el prestigio que tenía antaño. Yo me acuerdo pues en la época de la transición, pues cuando veías, me acuerdo cuando se decía aquí el gobierno de los penenes, ¿no? Digo, pero penene ninguno lo era, todos eran catedráticos, diplomáticos, jueces, etcétera, ¿no? Pues no, parecía que, pero no, eran gobiernos del UCD y luego del PSOE, luego del PP, de un altísimo nivel formativo de las personas que renunciaban a unas posiciones personales pues mucho mejores para dedicarse a la política, ¿no? Y entonces, claro, es una lástima pues que muchas veces se plantee ese desprestigio de la política, ¿no? Parece que el ser político no tenga, pues yo me parece pues, que el alcalde de tu ciudad o presidente de la Diputación es una cosa maravillosa, ¿no? Realmente, es decir, ser alcalde, ¿no? Poder ayudar a mejorar, ¿no? Por tanto, cuando se plantea la reforma de la Constitución, yo, planteado desde una perspectiva muy simplista, pues me gusta decir, ¿para qué? Es decir, vamos a mejorar, vamos a conseguir una situación que nos permita un salto cualitativo en la sociedad española. Nuestra Constitución es una Constitución envejecida, o la gente joven, ¿no? Que dice, es que yo no voté la Constitución. Bueno, pues eso tampoco no es muy importante, que nadie se ofenda. Lo importante es si ese texto sigue siendo valioso, es decir, si realmente sigue siendo útil para la convivencia de los españoles, para que los gobiernos puedan servir mejor o no a los ciudadanos, ¿no? Yo no soy, ya lo he dicho muchas veces, ¿no?, que la reforma de la Constitución, más allá de algunos aspectos, que es verdad, que si los reyes tuvieran ahora un hijo varón, generaría un conflicto, pero no parece que sea un tema de urgencia inminente, no lo parece, ¿no? Pero sí que luego hay otras cuestiones que con voluntad política se pueden resolver sin ningún problema, es decir, que el legislador puede perfectamente tener una mayor sensibilidad autonómica y llevar determinadas normas, ¿no?, al Senado y hacer determinados debates. Luego, cuando estás en política, descubres que de lo dicho al hecho hay un largo trecho, ¿no? Y entonces que normalmente, pues cuando dices hay que ir al Senado, dicen, al Senado, no. Yo me acuerdo
yo llevé relaciones con las Cortes y entonces pues no voy a descubrir ningún secreto, pero vamos, me gustaba muchísimo, ¿no? Pues los señores ministros me decían, Paco, si no te importa, ya voy al Congreso, no voy a ir 2 días. Digo, oye, no, mira, es que tienes que ir los 2 días, ¿no? Al Senado y al Congreso, ¿no? Por tanto, también es cuestión de tener una voluntad, un deseo de potenciar, ¿no? Por tanto, hay es importante decir una serie de cuestiones, ¿no?, que se plantean importantes, ¿no? Una cuestión primera es el tema de la corona. Nadie se le escapa que si se emprende una reforma constitucional desde la izquierda pues, más radical, se va a plantear la ofensiva que estamos viviendo por acabar con la corona, pues la vamos a tener ahí, vamos, absolutamente. Es decir, va a ser imposible no plantear una votación sobre la continuidad de la corona. Lo cual sería un despropósito porque la corona ha demostrado, la providencia nos ha mandado 2 grandes reyes, ¿no?, que han sido muy buenos en las dos, no son perfectos, no son santos. Yo no soy cortesano, tengo un enorme afecto al actual rey y al anterior, que no sé mérito. Estuvo muy bien doña Sofía cuando le pegó un corte a uno que le dice, he visto al rey emérito, y dice, no es emérito, es rey don Juan Carlos. Pues eso, rey don Juan Carlos, una persona que respondió a la realidad de la España del año 75, de esta Constitución, que siendo, como decía, sucesor a título de rey con todos los poderes de la arquitectura constitucional que había dejado el régimen franquista, tenía todo el poder en sus manos y él voluntariamente así lo quiso. Esa es la realidad histórica. Luego el pueblo español le acompañó, los políticos, etcétera, pero decidió hacer una transición política. Es verdad que no había otra opción. Un hombre que había viajado por todo el mundo, que tenía una visión muy global, sabía perfectamente que España no podía ser ya una anomalía como la Albania de Enver Hoxha o los países del este, ¿no? Pues que tenía que hacerse una transición, ¿no? Y ahora don Felipe, ¿no? Por tanto, ahí tenemos 2 reyes, ¿no?, que han respondido a las necesidades que tenía España y, bueno, pues a ese poder que tiene que tener moderador, arbitral, etcétera, que dice la Constitución, pero que realmente es un poder simbólico, como saben todos ustedes, vaciado de contenido, ¿no? Yo hablando una vez con el rey, no es ningún secreto porque lo he contado muchas veces, ¿no?, me dijo, dice, no, yo voluntariamente quise apartarme y no quise tener ningún tipo de competencia, ¿no? ¿Sabes? Es decir, eso, las veces que he hablado con él siempre te recalca que lo tenía muy claro. Él no podía ni debía de tener ningún tipo de... Algo se podría haber dejado, ¿no? No digo yo, vamos, pero ahí él estuvo bien. Por tanto, él tiene ahí unas funciones, pero indudablemente hay errores que se han cometido, en mi opinión, sí. Un error que se cometió es no tener un estatuto de la corona. Es decir, yo eso sí que siempre he creído, ¿no?, y lo he dicho alguna que otra vez, que mientras que en el resto de países europeos que son monarquías, además es el tópico, la monarquía o la república no son mejores o peores, depende de cada país, de responder a la realidad histórica, social, a su complejidad, y la monarquía, en mi opinión, responde a la realidad, a las necesidades de la historia de España de una forma excelente, ¿no? Y entonces hay grandes naciones de las más avanzadas del mundo que son monarquías y otras que son repúblicas. Por tanto, nada nos dice que un sistema sea mejor o otro, y yo no creo que el rey don Felipe sea superior a mí por ser rey de España. Perdón, por ser rey de España sí, no como persona, como es lógico, ¿no? Pero como rey, como jefe del Estado, por supuestísimo, no es la palabra superior, ¿no?, pero sí que merece el afecto, el respeto, que a veces no se le otorga, sobre todo a veces en mi tierra, con esas cosas raras, tan excéntricas que estamos haciendo los catalanes, que teníamos fama, algunos catalanes, perdón, que teníamos fama de gente muy seria y muy eficaz y muy prudente, ¿no? Ahora nos ha dado pues poner los ratos al rey boca abajo, por declararle non grato, es decir, unas cosas que realmente son increíbles, ¿no? Pero sí que es cierto que, sin entrar en detalle, que es un tema también muy, muy apasionante, la corona tiene que ser eficaz, es ejemplar, no tiene que dar problemas, no da problemas, y ya con estas 3 características yo creo pues que es lo fundamental, ¿no? Es símbolo de unidad, y luego pues también, como no está sometida a los vaivenes partidistas, lo único que habría que resolver, como es normal y lógico, es el tema de la sucesión, ¿no? Por tanto, ahí hay un elemento muy, muy claro y muy característico, ¿no? Luego tenemos el Tribunal Constitucional, que funciona muy bien, ¿no?, y cuyas sentencias... Hombre, yo cambiaría una cosa, ¿no?, que
compañero magistrado, con perdón, ¿no? Que pudiera a veces determinadas cuestiones decidirse como en Estados Unidos por un criterio de oportunidad de sentar doctrina, ¿no? Es decir, no seguir a veces el orden que se sigue, ¿no? Y si hay cuestiones que son más urgentes o que permiten pues adelantarlas, ¿no? Pero eso es la única cosa, yo sin ser, insisto, experto, ¿no? En el tema del Congreso y del Senado, ¿no? Ahí la cuestión está siempre, es el tópico el Senado. Una cosa muy querida siempre es poder decir que en España sobran instituciones, sobra burocracia, bueno, para burocracia la euroburocracia, y además con unos sueldazos, claro, yo como modesto funcionario público me tendré una jubilación como todos ustedes, y si fuera eurofuncionario, espero que no haya nadie aquí para que no sea más impopular en más sitios, ¿no? Pues ¿por qué tienen que cobrar 7, 8 veces más que yo, ¿no? O 6, no sé cuántas son ahora, ¿no? Eso es la única cosa. Pero dicha esa cuestión, sí que es cierto de que a veces es bueno la racionalización de las instituciones, ¿no? El hacer una reflexión. Yo cada vez que ocupo una responsabilidad lo he hecho. Lo primero que hice cuando me nombraron director, la universidad no puedes hacerlo, la universidad pública eso, ¿no? Es preguntar qué hace cada persona. ¿Sabes? Entonces me preocupé, pedí primero un listado de toda la gente que había en la plantilla del periódico y luego mirar cada uno, y luego eso, mi presidente me dice, es un poco happy flower, ¿no? Digo, sí, digo, si son felices, ¿no? Digo, porque claro, si la gente es feliz, yo le dije irónicamente, las puedes explotar mejor, ¿no? Entonces se sienten mejor explotadas. Claro, si tú haces lo que te gusta, no te importa mirar el reloj, pero claro, si está infeliz. Y luego otra cosa que pasa muchas veces en la universidad pública, la gente haciendo pasillos. Malo. Entonces hay que hacer que la gente sí tome cafés, pueda hablar, favorecer incluso hasta las relaciones de pareja que se generan, ¿no? en los trabajos, ¿no? Pero preocuparse que efectivamente qué hace cada persona, ¿no? Por tanto, todo lo que sea racionalización de la administración no necesita ninguna reforma. Es decir, simplemente pues con mejorarla, tener voluntad política, pues tener los asesores que se necesiten. Por cierto, como ya no soy político, y mejorar los sueldos de los políticos, ¿no? Pero claro, que este país, que es uno de los 14 países más importantes económicamente del mundo, se sienta muy orgulloso de lo mal que pagan los políticos, me parece patético, ¿no? Es decir, que nos guste mucho que el presidente del gobierno cobre la mitad, debe ser más o menos, que el presidente de la Generalitat de Cataluña, me parece, vamos, absolutamente, porque si no nos lo podemos pagar, oye, que nos absorba Alemania, ¿no? Perdón por la broma, ¿no? Entonces, el tema del Senado. El tema del Senado, ahí siempre se genera la misma polémica, ¿no? Si habría que acabar con él, las posiciones más maximalistas, hay que reformarlo para que realmente sea eficaz, ¿no? Tiene mala imagen. Los chistes es, no hay mejor vida que ser senador, no se muere ninguno porque ¿dónde vas a estar mejor que siendo inmortal? Y es una enorme injusticia. Luego las cámaras de segunda lectura, también es un poco es lo habitual, la tradición es el bicameralismo, ¿no? En España es verdad que la Constitución del 12 y del 31 solo tienen una cámara, pero lo normal en España ha sido que hubiera 2 cámaras parlamentarias, ¿no? Y es bueno, insisto, por ese elemento. ¿Se la quiere dar un contenidos más territoriales? Bueno, pues sí, se puede reformar la Constitución, pero también he dicho antes, puede haber voluntad política, ¿no? Es decir, que la voluntad política, ya he dicho también irónicamente, que a veces es enormemente frágil, ¿no? Luego tenemos cosas que habría que mejorar, porque no es necesario pues, reformar, ¿no? El tema del Poder Judicial, y no voy a entrar yo en materias, pero sí que es cierto que si no le das más medios, pues está muy bien que digamos, no hay que hacer alguna reforma, no, lo que hay que dotar es más recursos y luego las reformas legislativas que sean necesarias para un mejor funcionamiento, ¿no? Luego está siempre lo típico, la politización de la justicia. Yo me acuerdo una vez que me invitaron en el Consejo a dar una conferencia sobre eso y acabé haciendo mea culpa, que muchas veces éramos los periodistas, ¿no? Que poníamos etiquetas. Entonces, a un magistrado, pues si tenía sensibilidad de izquierda, lo llamaremos progresista, y si es de derechas, entonces ya, si uno es bueno, es malo, según como yo lo vea, y eso es una barbaridad, ¿no? Es
decir, yo honradamente, ¿no? Y incluso alguna vez que esto que te piden para estos informes europeos, ¿no? Y te vas allá como ciudadano que ocupas una responsabilidad, y entonces me toca varias veces hablar del tema de la justicia. Y digo, yo me siento muy cómodo que me juzgue cualquier juez español, ¿no? Es decir, yo tengo que sentirme con absoluta tranquilidad. Es decir, luego, hombre, pues en un colectivo tan grande como entre los periodistas o en los profesores o en los farmacéuticos y tal, pues seguro que habrá uno malo. Claro, es que estadísticamente es imposible que no haya uno al menos, ¿no? Pero en general, pues los jueces dictas una sentencia, instruyes un caso, digo, en general, ¿no? En conciencia, ¿no? Es decir, luego pues te equivocarás o te parece una cosa mejor o peor, ¿no? Y por eso tenemos una serie de instancias que permiten que tengamos una seguridad jurídica, ¿no? Por tanto, yo en el tema del Consejo General del Poder Judicial, de la politización, además muchas veces siempre que sale eso, yo tengo más la impresión que a veces es pues de afinidades, ¿no? No tanto de partido, porque oye, si ya eres magistrado del Tribunal Supremo o de la Audiencia y tal, eso es para toda la vida, ¿no? Eso es la frase esa que me decía un catedrático compañero cuando hice la oposición, me dice, como Santa Teresa, acuérdate, para siempre, ¿no? Y es verdad, es para siempre. Entonces ya si eres juez, oye, pues ¿qué más da, no? Por tanto, la justicia es verdad que es de esas instituciones muchas veces pues maltratada, ¿no? Pues que no, la justicia no funciona. Y entonces preguntas, si no funciona, pero ¿has tenido algún juicio? No, pero no funciona. A ver, vamos a ver, si no has tenido ningún procedimiento que te haya afectado, ¿por qué crees que va mal? No, hombre, porque es que es muy leve. Es decir, por tanto, pero eso en cualquier caso no es culpa de los jueces, ni has de hacer ninguna reforma especial. Lo mismo que decía del tema de la corona, con que hagas un estatuto de la corona donde se establezca que me había olvidado dejarlo, perdón, ¿no? Donde se diga, como la lista civil en Gran Bretaña, qué les corresponde hacer a cada uno, quiénes son miembros de la familia, quiénes son familiares del rey, es decir, que lo hagas de forma clara y legal y donde tú decidas, oiga, pues mire, yo soy un infante de España, que no es mi caso como es público, ¿no? Y resulta que decido, ¿no?, qué quiero hacer, si servir a la sociedad, etcétera, etcétera, estando pues a las órdenes de su majestad y tal, a los actos que me manden, pues entonces no puedo tener ningún tipo de actividad ni comercial, ni consejos de administración, ni nada, y si no, pues fuera, oye, pues tú tranquilamente te montas tu despacho, te hacen presidente de Hawái SL y lo que te dé la gana, ¿no? Bueno, el tema de la reforma electoral, decíamos, la justicia, pues con voluntad política, despolitizándola en algunos aspectos, que no es tanto culpa de los jueces, en mi opinión, sino de cómo se utiliza la acusación popular, ¿no?, en este país, el tema de los aforamientos, que es otro tópico que queda muy bien, la gente dice, qué escándalo de los aforamientos, qué vergüenza, ¿no?, los privilegios de los políticos, etcétera. Esos son los tópicos habituales, ¿no? Y entonces, como cuando uno está en la oposición dice una cosa, y cuando está en el gobierno se da cuenta de la realidad y tiene que decir otra, por eso estaría bien que se dijera siempre lo mismo. Por tanto, luego tenemos el problema de la reforma electoral, ¿no?, que es un tema, bueno, pues que genera siempre una enorme polémica, ¿no?, por la situación de debilidad que a veces sitúa a determinados partidos que ganan las elecciones, la polémica de la lista única, el alcalde más votado, etcétera. Todas esas cuestiones tampoco necesitan ninguna reforma, ¿no?, en mi opinión, por lo menos digo constitucional, pero sí que puede haber una reforma legal y sobre todo una voluntad política, ¿no?, decir que pues yo cuando gobierno pues entiendo que me perjudica que se utilice la acusación popular como instrumento partidista de desgaste al gobierno, que sea del ayuntamiento, de la diputación, de la comunidad autónoma, por tanto no se va a utilizar y nos la cargamos. Le tomamos a la Fiscalía más competencias, perfecto. Ya el presidente Zapatero lo hizo bien, dotó al estatuto a la Fiscalía de un estatuto que la hace muy independiente, pero mucho es mucho los fiscales, ¿no? Otra cosa que lógicamente la fiscal general, como saben todos ustedes, pues puede establecer los mecanismos para forzar, pero bueno, con el desgaste político que significa dar una orden por escrito, reunido el Consejo Fiscal, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una serie, decía, el tema electoral. Luego el tema más complicado es la organización territorial del Estado. Si se hiciera una reforma constitucional, lo que había es que cargarse la disposición transitoria sobre Navarra de una vez por todas, ¿no?, porque esa cosa tan pintoresca, y a los que ustedes que conocen seguro todos la historia, es de lo más surrealista, ¿no?,
que el viejo reino de Navarra tenga que ser absorbido por las provincias vascongadas, ¿no? Por el señorío de Vizcaya. Es una cosa ya absolutamente, si Sancho el Mayor se levantara de su tumba, pues se quedaría como asombrado, ¿no? Perdón por la broma, porque no es una traslación directa de la mentalidad medieval a la actual, ¿no? Por tanto, ahí se plantea también una cuestión que en otras constituciones se ha resuelto quizás mejor, ¿no? Que es la lista competencial, ¿no? El modelo español se estableció muy abierto y eso ha generado problemas y ha generado también pues que en determinados momentos todos los presidentes del gobierno hayan cedido ante las presiones nacionalistas pues para recibir en mi tierra pues las competencias de tráfico que no le correspondían, ¿no? Que es verdad que en el País Vasco, yo cuando me acuerdo que mi director de tesis era Íñigo Cabero, que fue varias veces ministro, unos hombres de la transición, y me decía, mira, pues que no podíamos mantener eso. Digo, ten en cuenta que los pobres guardias civiles podían ser blanco en cualquier carretera de los disparos, por tanto la competencia de tráfico tenía ese problema. Pero había otros casos que se ha hecho, ¿no? El cargarnos los gobernadores civiles, yo lo siento, pero a mí lo de subdelegado no me gusta nada, ¿no? A mí me encantaba gobernador civil, ¿no? No por centralista, ¿no? Porque, como saben ustedes, en Estados Unidos hay un presidente, ¿no? El presidente de Estados Unidos ya está, no hay más presidentes, ¿no? Bueno, sí, el Tribunal Supremo, pero me refiero que los gobernadores de los estados son gobernadores de los estados, punto, y no pasa nada, no por eso, por tanto a mí me gustaría, pues eso, lo siento, que las autonomías tengan muchísimas competencias, las que sean mejores para que todos ustedes, todos nosotros vivamos muy bien, pero esta confusión de que un presidente de la autonomía dice, pues no me da la gana ir a ver al rey, o resulta que le mando una carta y le digo que no sé qué, o resulta de que hay una convocatoria, un debate del Estado de las autonomías y no voy porque no me da la gana porque soy más guapo que el de Castilla y León, ya está, ¿no? Todo eso es una anomalía, ¿no? O en mi tierra que llegas a una población y ves igual a de abajo República de Cataluña, o el alcalde de Solsona, yo me acuerdo que cada año, el primer año te hacía gracia, ¿no? Porque era, ¿no? Decía que tenía la bandera de España en la tintorería, ¿no? Entonces cada año la tenía en la tintorería. Dices, bueno, pues muy bien, usted la tiene en la tintorería, pero deja de ser alcalde de Solsona. Quede inhabilitado un año. Ya verás, como si eso se hubiera podido hacer, pues no estaríamos donde estamos, ¿no? Porque en mi tierra eso de la zanahoria, y yo no soy nada violento, por cierto, ¿no? Pero se entiende muy bien. Es decir, que hay que decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, claro, no puede ser, insisto, eso de la broma de la República Catalana, o que te insulten por la calle, etcétera, ¿no? Pero eso no es una disfunción de la Constitución. El legislador podría haber establecido un marco legal que protegiera al Estado, que protegiera al jefe del Estado, pero no por monárquico. Si eso no se trata de eso, sino de respeto institucional. Hombre, siempre habrá, como dirían mis hijas, un friki, ¿no? ¿Sabes? Por ahí, por más que tú tengas una normativa bien estructurada, pero que la normativa no está bien estructurada, yo creo que es bastante obvio en el tema de la organización territorial del Estado, ¿no? Luego, en su día, más allá de algunas cosas que a mí me parece peligroso constitucionalizar, ¿no? Para ir acabando, ¿no? Porque cuando se habla del derecho a una vivienda digna, bueno, una vivienda digna, está aquí el alcalde de Ávila, pues hay problemas habitacionales que construyan viviendas, y si hay problemas habitacionales, que el presidente de la Diputación construya, es decir, o que hagan consorcios o que busquen fórmulas, ¿no? No hemos de modificar la Constitución para establecer el tema de las pensiones, es decir, no podemos hacer en este país, los que son juristas lo saben muy bien, no podemos caer en la hipertrofia legislativa con que acabó el antiguo régimen, ¿no? Con la famosa novísima recopilación, que al final era un caos aquello jurídico, ¿no? Es decir, siempre digo, no había historiadores del derecho porque todos los juristas eran historiadores del derecho para poder encontrar la raíz de la norma cuando tenías que acudir a un tribunal, ¿no? Por tanto, hay que ir con cuidado por esa obsesión reglamentista que tenemos tanto los españoles y casi todo el derecho continental europeo, como saben, frente al modelo anglosajón, ¿no? Porque en lugar de una Constitución tendremos un tocho de 1000 artículos, ¿no? Donde reglamentaremos constitucionalmente cuándo hay que recoger setas y dónde hay que recoger las setas, ¿no? Perdón por la ironía, ¿no? En su momento, el presidente Zapatero remitió al Consejo de Estado, que es una de las pocas instituciones en este país que no se cuestiona de momento. Los españoles siempre lo acabamos cuestionando todo, ¿no? Y entonces le remitió 4 temas de consulta que ustedes conocerán, ¿no? Uno, la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono.
que ha manifestado que afortunadamente, bueno, que los reyes hagan lo que quieran, por Dios, no quisiera yo ahí inmiscuirme en la voluntad de los reyes y de Dios, ¿no? Pero parece que no va a haber un hijo varón. Es verdad que es una barbaridad a mis hijas, yo solo tengo hijas, vamos, todas estas cosas se ponen enfermísimas, ¿no? ¿Sabes? Ya solo con que exista, aunque les diga, oye, que no, de momento, no, hombre, es que es una enorme injusticia, y es verdad, ¿no? Simbólica. Luego, la recepción de la Constitución del proceso de construcción europea. Vamos, llevamos ya tantos años en Europa que yo no sé si eso nos va a cambiar mucho, ¿no? Es decir, que ahora de golpe hagamos la recepción, ponemos en la Constitución, estamos en Europa, anda, no me había dado yo cuenta, ¿no? Qué bien, ¿no? Y decir que realmente a veces, ya me dirán ustedes qué aporta, ¿no? Luego, la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas. Bueno, la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución alemana, como saben, pues sí tiene el nombre, pero no olviden de que la Constitución Federal alemana fue una imposición de los aliados, ¿no? Y entonces por eso el modelo federal es en donde lo que se establece es que reunidos los Land crean la nación alemana, entre comillas, ya existía desde la época de la división del Imperio Carolingio, ¿no? Vamos, no hay nada más alemán que ser alemán, ¿no? Por tanto, la inclusión de las denominaciones de las comunidades autónomas, y ya para acabar, finalmente el último tema que planteaba el Gobierno era la reforma del Senado, que ya me he manifestado, y que creo, hombre, pues sí, se podrían hacer mejoras en lo que decía antes de los temas competenciales, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a clarificar, pero que insisto, de verdad, es decir, la reforma constitucional, más allá del carácter mítico y con respeto a todos aquellos que la defiendan y que crean que es la panacea, en mi modestísima opinión, no aportaría nada más allá de un enredo, de un enfrentamiento y sin mayorías sociales y políticas de consenso suficientes para llevarla adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Maruenda, por la brillante intervención. No sé si tienen alguna cuestión que plantear a nuestro ponente. Parece que todo ha quedado suficientemente claro. La verdad es que el profesor Maruenda siempre lo transmite con una energía con una energía brillante. Muy bien, pues entonces le agradecemos su presencia y ahora seguidamente a las 12 tendrá un descanso de 10 minutos y tendrá luego lugar la intervención de don Cándido Conde Pumpido, magistrado del Tribunal Constitucional y ex fiscal general del Estado. Muchas gracias.